con esta parte de asegurarnos. Asegurémonos que no se apague hermanos. Dice esta escritura que mientras tanto el niño Samuel servía al Señor, estoy en 1 Samuel capítulo 3, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado y la lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Hermanos, qué escenario más espectacular. Antes que la lámpara de Dios se fuera apagada, la escasez de la palabra no adulterada era la realidad de ese momento. Hoy entendemos, hermanos, con esto que son de los tiempos actuales, la palabra escasea y no hay visión con frecuencia, hermano. La palabra no adulterada está escasa, muy escasa. Y la visión de Dios está escasa, hermano. No hay visión de Dios, no hay en estos tiempos actuales, sí hay una escasez. Hay una escasez real, hermanos, y aún ahí, en medio de este tiempo, este joven Samuel, que ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y que no había ninguna visión con frecuencia. Yo quiero que nos ubiquemos en la parte del contexto. Este asunto se estaba dando dentro del templo. ¿Sí? En el templo. Él estaba a la par de un sacerdote, que era el sacerdote elegido por Dios, de donde se parte del principio, del supuesto que ahí estaba la palabra de Dios viva, que ahí estaba Dios con él. Es más, ahí estaba el arca, de la cual Samuel estaba durmiendo muy a la par, tan a la par que estaba dormido. Noten algunas cosas que están ahí y ojalá podamos revestir esta mañana de estos ejemplos para poder revisar nosotros si estamos realmente seguros que la lámpara de Dios en mi vida está encendida, hermano. Otro punto es que el sacerdocio estaba en muy mal estado, hermanos. El sacerdocio, porque dice la escritura ahí en 1 Samuel 2, 11 y 12, dice que después de que Elcana regresó, cuando regresó del templo a Ramá sin Samuel, porque lo dejó al servicio del templo, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor. Hermanos, solo veamos algo. ¿Por qué es que la lámpara de Dios se apaga? Uno, porque hay una escasez de la escritura no adulterada. Hay palabra por todo lado, hermano. Usted, hoy los medios de comunicación, usted si quiere oír palabra, leer la Biblia, la puede leer hasta en cualquier lado, hermano, en cualquier lado, en cualquier parte, en el teléfono, en el iPhone, en lo otro, de todas maneras. Y si usted quiere oír un montón de cosas, iba a decir algo, pero qué dicha, Señor, gracias. Usted puede poner cualquier canal de televisión, hay como 50 emisoras, es decir, hermano, usted puede oír de todo. Pero ¿cuánto de todo eso es palabra de Dios? ¿Sí? El sacerdocio estaba mal, hermanos. Estaba en un mal estado. Elí alcahueteaba a sus hijos. Elí agarraba y sus hijos hacían todo lo que les diera la gana. Agarraban a las mujeres antes de entrar al templo y las violaban. Agarraban la carne de lo que era sacrificado y partían la mejor parte y se la llevaban a Elí. Tan así que lo engordaron a Elí. Y Elí, como un padre manipulado, se lo comía. En vez de reprenderlos, hermano. La reprensión es del Señor. El que ama, disciplina. Amén. Los hijos dicen amén. Los jóvenes, los niños dicen amén.
Y si a usted no le sale ese amén, tenga cuidado porque el Señor sí sabe cómo trabajar con usted y conmigo, como papá o como hijo. ¿Hay alguna resistencia? Hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia. Elí estaba casi ciego. Oiga, hermanos, el sacerdote ya casi no veía. No había visión de Dios, era paralelo. Toda verdad espiritual es paralela. Tan así que la palabra de Dios no estaba ni venía. Igualmente Elí físicamente tampoco veía. Hermanos, y este no es el primer acontecimiento. Yo pude mirar y he mirado gente que por falta de perdón ha tenido una artritis espantosa. Y cuando han decidido perdonar de todo corazón, tuve la oportunidad de ver a una persona estirándose. Sí, hermanos. Toda verdad espiritual corre paralelamente. ¿Usted cree que la resistencia de dónde nace? De un corazón que no quiere escuchar la disciplina y la parte que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos ama tanto que no nos va a dejar ir. Dios nos ama tanto que Él nunca nos va a soltar. Dios nos ama tanto, hermanos, tanto, tanto, tanto nos ama, que Él nos da su espíritu, su palabra, nos da la vida, la inteligencia, nos da mil cosas, hermanos, porque nos ama. No porque usted se lo pida. No ha salido la palabra de la boca y Él lo sabe todo. Es porque nos ama. ¿Usted sabe por qué usted está como está? Porque Dios lo ama. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Otra de las cosas con el sacerdocio de Elí resultaba con que la presencia de Dios, hermanos, vea qué tremendo. La presencia de Dios estaba en el templo, pero cuando nosotros leemos en el verso 7 de ese capítulo 3 de Samuel, la presencia de Dios y su palabra estaban en el templo, pero, hermanos, dice ahí en ese verso 7, que Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Hermano, estaba ahí. Samuel estaba ahí, dormía a la par del arca, vivía en el templo, pero no conocía al Señor. Cualquier semejanza con la iglesia cristiana de hoy, pura casualidad. ¿Cuánta gente está en medio de la iglesia y no conocen al Señor? ¿Usted conoce al Señor? Esto suele suceder en las iglesias, ministros de alabanza, líderes, maestros, predicadores, hermanos, pastores, misioneros, hermanos que llevan años ministrando a Jehová, sin embargo, no lo conocen, hermano. Qué triste es estar en medio de un lugar y no conocer al Señor del lugar, porque entonces usted y yo nos sentimos manejados, nos sentimos manipulados, nos sentimos controlados, nos sentimos como que hasta usados, porque no conocen al Señor. Cuando yo conozco al Señor y conozco su palabra, conozco por dónde voy, sé qué es lo que Él quiere, sé hacia dónde Él me dirige. Amén. Pero aquí resulta, hermanos, que estaba ministrando a Jehová, sin embargo Samuel no conocía al Señor. No lo conocía. Hablamos los martes de esta palabra conocer. Conocer está casado con una verdad que es conocerlo íntimamente. Es tener relaciones íntimas. Eso es conocer. Cuando en la Biblia aparece y no conoció, es porque no tuvo relación íntima. Cuando el Señor habla en Mateo capítulo 7 que dice, yo no los conozco, es eso. Yo sé quiénes son, pero no los conozco íntimamente. Amén. Hermanos, esa es una verdad que en medio de las familias se da. A veces vivimos con personas, hermanos, y no las conocemos. Y cuando de cómo este chiquito hizo eso. Sí, ese chiquito, usted no lo conocía, pero ese es. Esta historia yo la oigo repetidamente en los centros penales. Recuerdo en alguna oportunidad, y
yo tengo la oportunidad de hacer el famoso tour penitenciario, que cuando iban los chiquillos de Saprissa, sub 15, sub 17, yo los llevo por las celdas a las historias más fuertes que hay, ¿verdad? Recuerdo a este muchacho que es ahorita seleccionado nacional, Jelsin Tejeda, para los que somos sapricistas. Ese chico quedó tan impactado cuando yo lo llevé, bueno, iba en el grupo, y él se acercó y me preguntó sobre una persona, y yo le indiqué, ¿verdad?, quién era esa persona y qué había hecho esa persona, ¿verdad? Ese muchacho se puso pálido, es más, tuvo que salir del tour. Y se fue hacia otro lado, se quedó por allá. Cuando después yo conversaba con él, y él me decía, es que yo, Jelsin Tejeda es de Limón, dice, ese muchacho que está ahí, era vecino y jugábamos juntos. Ese muchacho, es más, fuimos a la escuela juntos. ¿Cómo es que ese muchacho está ahí? ¿Cómo es que ese muchacho hizo lo que hizo? Hermanos, pero era algo riquísimo poder ver eso, esa confrontación de ese muchacho. Y yo le decía, la misericordia de Dios, joven, lo tiene usted ahora ahí, en otro lugar, jugando, siendo una persona exitosa. Ese muchacho decía, no es posible. Y yo le decía, claro que sí es posible, no lo vio donde está ahí. Claro que sí es posible, no ve que ahí está, con 15 años. Sí es posible, no puedes. Sí puede ser, porque el que yo conozca las reglas del juego, no dicen que yo las voy a cumplir. Yo conozco pocas cosas o algunas cosas de la ley. Por eso hay un principio que dice que la ley que guardo, esa me guarda. Yo sé que yo no debo robar, pero ¿cuántos roban? A sabiendas de que no deben hacerlo. La Escritura dice que no mientan, porque ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Pero ¿cuántos mienten? ¿O me meto, Señor? Sí. ¿Cuántos mentimos? Pero sabemos que no debemos hacerlo, porque no estamos, hermanos, no nos estamos asegurando de muchas cosas. Usted y yo mentimos porque a veces no estamos seguros de quién es nuestro Dios. Antes de que la lámpara de Dios se apague, nosotros tenemos que hacer algo diferente. Podemos pasar años trabajando para un Dios que no conocemos, pensando que lo estamos haciendo bien y que seremos bendecidos. Sin embargo, la bendición nunca llegará porque no hemos conocido al verdadero Dios. Hermano, a veces las cosas no llegan porque usted no ha entrado en la intimidad. Y si usted no tiene intimidad, usted no tiene la forma en la que usted pueda sostenerse en los días malos. Cuando hay intimidad, usted no tiene ningún problema. Cuando hay intimidad, hermano, usted sabe quién es, usted se conoce, y usted conoce lo profundo. La intimidad nunca debiera romperse, hermano. Es un vínculo sagrado. Por eso muchas veces en medio del culto, en medio de los servicios, hay que decirle, hermano, vamos a orar. Y seguro algunos dicen, sí, ya lloré. Hay que orar. Vamos a cantar y vamos a hacerlo así. Hermanos, créanmelo, que la disposición de nuestro corazón es instruir, enseñar, hermano. No se resista, no seamos resistentes. Nadie lo está manipulando y en este lugar a nadie. Es libre, hermano. Cuando usted se sienta como que está así, usted agarra y sale y se sienta allá afuera y ya. Dice, no voy a hacer eso. Pero créamelo, hermano, porque nosotros necesitamos entender que la intimidad se da ahí. Hermano, ¿usted cree que el Señor no se goza en ver a un pueblo cantando? ¿Usted cree que el Señor no se goza de ver un pueblo pidiendo de rodillas? ¿Usted no cree que Dios se alegra de un pueblo estudiando las Escrituras y sus mandamientos? ¿Usted cree que Dios no se alegra cuando hay un pueblo que Él sabe que lo ha bendecido y que usted puede dar de lo que Él le dio? ¿Usted cree que Él no sale contento, nuestro Dios, sabiendo que usted, a pesar de que pudiera hacer mil cosas y que seguro pudiera agarrar un día para descansar, usted paga un precio y viene a una iglesia y se levanta más temprano? Dios lo ve, Dios es justo y Dios recompensa. Eso es intimidad, hermano. Intimidad es acercarme a Dios de esa forma. Hermanos, ¿qué representan las lámparas? ¿Qué representan las lámparas? Dice el texto sagrado que
tu palabra es una lámpara para mis pasos. Tu palabra es una lámpara para mis pasos. El salmista decía que era gracias a las tales lámparas de aceite que podían avanzar en la oscuridad de la noche para dar encuentro al novio y guiarlo a la cámara nupcial, hermanos. La lámpara es la palabra de Dios. Ahorita vamos a entrar ahí con Mateo, capítulo 25, y en el verso del 1 al 13, en donde está, hermanos, exactamente enfocado esa parte de la parábola de las 10 vírgenes. Y usted diría, ya yo me la sé. Yo le digo, y le voy a retar en esta mañana con todo respeto, si usted realmente conoce eso, si yo y usted y yo vivimos eso, y si usted y yo conocemos esa parábola, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos viviendo esa parábola? Amén. Porque si usted no la vive, si yo no la vivo, no importa si usted se la sabe. Es igual que Samuel estaba en el templo, pero no conocía a Dios. Es igual como Elí estaba en el templo, era el sumo sacerdote, pero ya no veía, no había palabra, no había visión. Hay palabra en su vida, hay visión en su vida. Hermano, si usted no está recibiendo palabra, si usted no usa una responsabilidad de cada uno de nosotros. Usted tiene que recibir una palabra, usted tiene que tener la visión de Dios, usted tiene que saber qué es lo que Dios quiere para su vida. Usted tiene que estar asegurado, asegúrese, hermano. Asegúrese que la palabra es una lámpara para mis pasos. Asegurémonos, hermanos, el otro punto es asegurémonos de vivir como vírgenes y no dormir. En Mateo, capítulo 25, en los versos del 1 al 13, ahí aparece, hermanos, en ese texto, algunas de las cosas, y esta parábola, hermanos, emocionantemente se abre con la frase, así es, o es así que, o entonces. También dice en otra versión, dice, entonces, así es así que el reino de los cielos es semejante, dice. Así que entonces el reino de los cielos es semejante. Hermanos, interesantemente, en el contexto, cuando hablamos de este capítulo 25, Jesús está hablando de que estos versículos están conectados previos a capítulo 24. Y en el capítulo 24 se trataba de los eventos que iban a ocurrir en el tiempo de la segunda venida. Hermanos, cuando Jesús describe aquí una fiesta de bodas al estilo judío, en que el novio es escoltado por sus amigos a la casa de la novia, donde a cierta distancia un grupo de doncellas, amigas de la novia, esperan con lámparas encendidas uniéndose al cortejo y conduciendo al novio a la cámara nupcial donde aguarda a la novia. Hermano, ahí estaba. Y Jesús empieza diciendo, entonces, hablando de los tiempos, en Mateo 24, de los tiempos finales, entonces, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Así les empieza Jesús a hablar. Otra de las cosas es que esta parábola, ¿cuántos conocen esta parábola? ¿Sí? Ok. ¿Sabía usted que esta parábola habla y está marcando los 4 periodos de lo que se llaman las vigilias de la noche? Ese es uno de los datos que Jesús quería poner en contexto, que de verdad habían algunos aspectos de los cuales Él quería enseñar. Eso lo vamos a ver un poquito adelante. Igual, ¿qué significa el término vírgenes? También vamos a verlo adelante. Entonces, en ese asegurémonos de vivir como vírgenes no dormidos, tiene que ver con esa frase que inicia, así es el reino, tiene que ver con esa parte de la parábola de estos 4 periodos y tiene que ver con lo que significa el término vírgenes. Los cuatro periodos. Resulta, hermanos, que en la antigüedad la noche se la dividían en 4 turnos o vigilias. Uno era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, la segunda vigilia de las 9 a medianoche, la tercera vigilia de las 12 a las 3 de la mañana y la cuarta vigilia de las 3 a las 6 de la mañana. Hermanos, interesantemente, ahí vemos la generalidad, porque en la primera vigilia encendieron las lámparas, en la segunda vigilia se durmieron, en la tercera vigilia son despertados y en la cuarta vigilia es cuando llega el novio.
Entonces, vamos a ver la primer vigilia, y en la primer vigilia aparece que ahí fue donde estas 10 vírgenes encendieron sus lámparas. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el periodo de tiempo? ¿Cuál es la parte paralela en esto? En la primer vigilia, estas vírgenes encendieron sus lámparas y salieron a esperar al novio. Este periodo, hermanos, corresponde a la iglesia primitiva. Este evento de la primer vigilia ya se dio. La iglesia primitiva y los cristianos de entonces estaban alertas a la llegada del retorno de Cristo. Si hubo una iglesia que esperó el retorno de Cristo y se escribió así el Nuevo Testamento, fue la iglesia primera. Para ellos, inclusive en la predicación, Pablo decía, pero los que hemos quedado, los que son arrebatados se van con él. Y los que hemos quedado, dice, los que nos hemos quedado seremos llevados también. Pablo hablaba del eminente regreso de Cristo, pero así. El apóstol, inclusive, hermanos, la iglesia primera vendió todo lo que tenía. La iglesia primera no vivía por el sistema del mundo. La iglesia primera no vivía, hermano. Pedro empieza a decir, bueno, y también en el Nuevo Testamento, el registro es cuando los discípulos le preguntan, y entonces Jesús les dice, bueno, ¿qué es para nosotros? Que nosotros hemos dejado a padre, a madre. ¿Se acuerdan del texto? Hemos dejado a padre, a madre, a hermanos. ¿Qué entonces hay para nosotros? Y Jesús les dice, ustedes dejaron eso, pero ustedes tienen la vida eterna. La iglesia primera, hermanos, esta primer vigilia habló de esto, hermanos, de esa iglesia primitiva que llegó, hermanos, a creer que el Señor venía inminentemente. Fue el periodo en que la iglesia estuvo activa en la obra del Señor. Hermanos, esa iglesia en 100 años recorrió el mundo entero, hasta lo último de la tierra. Esa iglesia sin tecnología, esa iglesia sin recursos, ¿verdad? Humanamente hablando, conquistó el mundo. A los medos, a los persas, al Ponto, a Galacia, a Capadocia, a Bitinia, hermanos, todo hasta Refidín, que es lo último de la tierra. Hermanos, estos 12 hombres impactaron el mundo en esta primera vigilia, en este primer periodo. Cierto es que la iglesia cayó en oscurantismo y perdió de vista la esperanza de la segunda venida de Cristo. Hermanos, este segundo periodo es el periodo del oscurantismo de la iglesia. La iglesia perdió todo rastro, hermano. La iglesia inclusive empezó a decir, no es cierto lo de Jesús. De ahí salen otro montón de eventos, hermanos, en donde se empiezan a hablar de otras formas, de otras iglesias, empiezan a salir todos los falsos. Hermanos, la iglesia se parte, ¿verdad? Empieza a haber un oscurantismo impresionante, porque la iglesia no podía dormirse. Sin embargo, estas vírgenes se durmieron. Cuando usted se duerme, hermano, vea que apenas faltan 20 para las 12. No se duerma, porque estamos en la segunda vigilia. Y yo creo que hay una iglesia hoy que pudiera estar dormida, hermano. Lamentablemente, uno no quisiera ni decirlo ni pensarlo, pero lamentablemente, a veces, hermanos, el mundo nos ha seducido, la situación nos ha seducido, el retardo de muchas cosas, de peticiones que tenemos, hermano, nos hace dormitar. Y una iglesia que dormita es una iglesia fácil de engañar. Usted se ha estado como durmiendo y en un momento dado, usted está así, ¿verdad? Cuando va así, usted pensó que se iba al guindo, usted pensó que se mataba, usted pensó, el engaño viene, hermano, el engaño viene. Hay un registro bíblico en el libro de los Hechos, cuando aquel hombre que estaba allá arriba se durmió y dice que se vino de cabeza, hermano. Tuvo que resucitarlo Pablo. Se vino de cabeza por dormilón. Hermano, la iglesia debe despertar. Despierta, iglesia, despierta a la realidad. Despertemos a la realidad del siglo presente. Despertemos a la realidad de las cosas que están aconteciendo en nuestro entorno. Nosotros estamos dando más vida a otras cosas que no son la vida del reino. Nosotros estamos poniendo todos los huevos en una misma canasta. En la canasta de allá afuera, muchas veces, en la canasta del porvenir, en la canasta de
de lo que pudiera pasar. Entonces estoy asegurándome para llegar a ser viejo. No, hermano, la Escritura no dice que usted se asegure para ser viejo. Bueno, hay seguros de vida, ahí pueden hablar con don Gerardo Incera al final. Pero al final, el punto del aseguramiento tiene que ver con el reino. Usted podría tener el mejor seguro de vida, pero si usted pierde la vida que es en Cristo Jesús, usted eso no le va a valer de nada, hermano. ¿Sí? Es una reflexión que yo tengo ahí, hermano. Y uno ve gente y uno dice, qué torta, ¿cómo estarán sus vidas? ¿Estarán despiertos o estarán dormidos? Entonces, este periodo de la iglesia fue un periodo muy fuerte. El tercer periodo es aquel en donde dice la Escritura que en la tercera vigilia son despertados por un grito. Viene el novio. Ese es el grito que despierta a las vírgenes. Ese es el grito que pudiera y necesitamos ser despertados por el grito del Shaddai, por el grito del león de la tribu de Judá, por el grito del Señor, hermanos, que en este periodo corresponde, hermanos, a esa parte en donde nunca ha habido tiempo como en el nuestro, de tantos medios, de tantas formas de anunciar el Evangelio y de la segunda venida de Cristo. Si hay un tiempo en donde no nos podemos quejar de que todo mundo se le ha predicado, es este tiempo. Aún los no alcanzados ya fueron alcanzados en otro tiempo por algo. Lo que pasa es que las generaciones van pasando y el legado es el que no se ha pasado, hermano. Yo sí creo en que tenemos que seguir predicando, yo creo en las misiones, pero yo creo que el legado tiene que ir pasándose, hermano. El legado tiene que ir dándose. Estamos en momentos en donde esta época, esta tercera vigilia de la noche, hermanos, ha agarrado a la iglesia, hermanos, en un montón de información, pero muy poca formación. La iglesia no está formada, la iglesia está muy bien informada. Y la información a veces, hermanos, hace cruces. ¿Ha visto usted cuando usted tiene demasiada información? Usted habla y habla de mil cosas y al final la gente dijo, ¿qué fue lo que dijo? La información no es que esté mal. El tema es que si la información no me lleva a la formación del Hijo en mí, mejor. Para un vendedor lo que tiene que asegurarse es de que al final la firma de los dos llegue para poder vender el producto. Usted podría darle mucha información a la gente, pero si usted no hace el cierre en su venta, usted al final no formó de la forma adecuada. ¿Sí? Asegurémonos de hacer la venta. Hermanos, el grito del novio viene el novio. Y así fue como se despertaron. La cuarta vigilia, hermanos, que es la última, es cuando llegó el novio, hermano. Por fin llega el novio al sonar de la cuarta vigilia. Hermanos, la sensación pasa de próxima a inminente. Hermanos, es posible que estemos ya en el umbral del periodo histórico de la nueva llegada del Mesías. Hermanos, si bien la parábola sugiere el cuadro de la cambiante actitud de la iglesia en sus diversos periodos de la historia con respecto a la vuelta de Cristo, es evidente que su principal propósito es centrar la atención en los sucesos que ocurrirán al momento de la llegada del novio. Hermanos, al filo de la medianoche, el momento de la máxima oscuridad. Estamos en ese tiempo, hermanos. Yo siempre me veo en el reloj como a las 11. Yo creo que estamos en el tiempo final. Tan así, hermano, que hoy en tecnología, en medios de comunicación, en formas, hermanos, es impresionante cómo usted está controlado. ¿Verdad? Un datún y le dice qué almorzó y qué desayunó usted hoy. El datún, ¿verdad? Que lo usan los bancos, ¿verdad? Ahí le sale hasta qué comió usted en el desayuno. Y si usted tiene Facebook, usted lo conoce todo el mundo, hasta los que van a nacer mañana. ¿Sí? Es decir, hermanos, sin embargo, hay una oscuridad que se cierne, cual nube se posó en esta mañana aquí y que dicha que ya se fue. Porque la actitud
hace, hermanos, que yo ensombrezca la realidad de Dios. Mi actitud hace que yo ensombrezca lo que es la luz del reino. Mi actitud ante la vida, ante la iglesia, ante el llamado, ante lo que Dios tiene y quiere, define la vida o la muerte. Y hay mucha gente que está muerta aunque esté en la iglesia. Yo no los conozco, dijo Jesús, pero hoy es un día de recapacitar ante esta cuarta vigilia a la llegada del novio. Evidentemente, hermanos, el novio, sabemos que el novio representa a Cristo. Ahora, ¿qué representan los dos grupos de las vírgenes? Hermanos, unos dicen, interpretaciones, dicen que simbolizan el bien y el mal en el reino de Dios en la tierra. Los justos y los malvados. El trigo y la cizaña. Los buenos y los malos peces. Pero hay varias razones porque esa no es la idea esencial de la parábola. Si usted quiere hablar de eso que yo dije en esa parábola, no lo hable. No es en esa parábola, en el contexto. La hermenéutica no deja que eso sea así. Eso no es el tema. Trigo, cizaña no es el tema. Peces buenos, cosas malas. Ese no es el tema. El tema anunciado aquí, hermanos, tiene que ver con una parte esencial de la parábola y que las 10 vírgenes esperan con tiempo la llegada del novio. Y que tiene que ver, hermanos, con esto, hermanos, con que ahí las 10 vírgenes están esperando el tiempo en que el novio llegue. Y están las 10. Las pobres, las que más han sido criticadas son las insensatas. Las insensatas al final encendieron su lámpara también. Caminaron con él también. Había toda una forma. Hermanos, el término vírgenes habla y nos habla a nosotros de una especial significación en las Escrituras. El apóstol Pablo pinta al fiel creyente como una virgen casta, separada para Cristo. Y acompáñenme en 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso 2, no lo tengo ahí, ¿verdad? En 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: quiero presentarlos a él como una virgen pura que se casa con un solo marido. El apóstol Pablo dice, el significado de las vírgenes tiene que ver con alguien que se ha guardado. No tiene nada que ver con la parte de las vírgenes que nosotros en esta parte del mundo creemos, ¿verdad? De la virginidad. No, tiene que ver con aquello que se ha guardado castamente para un solo Señor. Tiene que ver, hermanos, con una virgen que representa al creyente que se aparta del mundo y que sigue la santidad. Esa es una virgen. Usted es una virgen. Usted es virgen. Usted es virgen. Si yo soy virgen, yo soy una persona apartada del mundo que estoy siguiendo la santidad del Señor. Eso significaban las vírgenes. Lamentablemente, hermanos, hoy tenemos muy pocas vírgenes. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha seducido. El apóstol Pablo tenía su corazón derretido. El Pablo luchaba, decía, yo quiero presentarlos a él como una virgen pura que se casa con un solo marido. Tengo un celo por ustedes que me viene de Dios, pues los he comprometido con Cristo. Y en el libro de Apocalipsis, hermanos, la palabra virgen aparece en capítulo 14, verso 4, hermano, aleluya, como designados los primeros frutos presentados ante Dios. Hermanos, al cielo no va a entrar cualquier cosa. Otra vez, hermanos, cuidado, caemos en la seducción de los engaños de la vida. Cuidado, hermano. A veces pensamos que porque venimos o damos, hermanos, eso es parte, usted tiene que hacerlo y sea fiel a Dios en eso. Congréguese, dé, ore, ayune, cántele al Señor todos los días, orad sin cesar, todo el tiempo. Aquí, allá, afuera, adentro, donde sea. Ore, oremos. Hermanos, aquí es donde está el tema en el cual dice que si seguimos la pista empleada por las Escrituras, podemos concluir que una virgen representa a un creyente que se apartó del mundo pura para seguir a Cristo. Hermano, no tiene una connotación de alguna cosa con el sexo. Esto
no tiene que ver con eso. Una virgen es pues definitivamente un discípulo de Jesús que no se manchó con fornicaciones ni adulterio espiritual, a lo que Santiago, el hermano del Señor, alude en la carta cuando le dice, oh adúlteros, ¿no saben ustedes que hacerse amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Ciertamente el que busca la amistad del mundo cae en la enemistad con Dios. Y cuénteme una cosa, ¿dónde estamos hoy como iglesia? Somos a veces amiguis del mundo. Amiguis del mundo. Somos amiguis. Nos gustan las cosas del mundo. Nos seducen, nos atraen. Gente que invierte todo con tal de poder disfrutar. El que quiere disfrutar la vida. Viva la vida loca. Disfrutar de aquello, hermanos. Y ante aquello me encontré uno en la vida, ¿verdad? Ya les dije, que un día le cuento el testimonio, la pasé durísimo, pero me encontré una persona en un consultorio médico y entonces me contó, una señora me dice, vea, me dice, usted sabe qué caro que es aquí, ¿verdad? Y yo le decía, dígamelo a mí, que tenía un dolor aquí, en esta parte, de aquí. Aquí yo usaba la billetera aquí, pero un dolor de billetera. Y esa señora todavía me empieza a carbonear. Pero digo yo, yo tengo que chandy ya. Dice, qué caro que es, ¿verdad? Y yo decía, no puedo ser. Por dicha me encontré en un estado que me durmieron. Y me durmieron como una hora. Estoy dormido, entonces, vea, y salí como tonto. Bueno, un estado natural, diría alguien. Bueno, pero llegó el momento en donde era tal, y esa señora seguía dándome. Pero entonces ella reflexiona y dice, pero usted sabe una cosa. Usted no sabe, dice, la plata que yo he gastado yendo aquí, allá. He trabajado como loca en mi vida para ir a pasear, y fui a Europa, y fui a esto, y fui a otro. Dice, que ahora, definitivamente dije, no vuelvo a la Caja Costarricense del Seguro Social, y me echaré toda la plata en mi cuerpo. Y dice, y a partir de ahí, consulto solo a los médicos especialistas en cada rama que ocupe. Y yo decía, bueno, ¿y qué filosofía de vida más vacilona? Yo no quiero, pero al final uno dice, ella se sentía tan arrepentida de dice que está enferma de trabajar tanto. Dice, yo trabajé tanto, Señor, me decía, tanto, y yo decía, y todavía estaba medio... Yo trabajé mucho, pero muchísimo, descuidé todo, descuidé mis hijos, inclusive acá, todo, y los hijos tenían todo. ¿Qué carro? Le compré carro aquí, carro ya cumplió 15 años y 16, y ella tenía, y para todos había carro, y para todos había comida, y para todos había de todo. Y yo trabajaba. Dice, y ahora estoy enferma de todo. Yo decía, Señor, qué torta cuando nosotros no entendemos la uniformidad de Dios, el paralelismo de Dios, y cuando no entendemos el balance de Dios. Y se los digo yo, hermanos, que me pegué un susto. Asegurémonos que no falte aceite, hermanos. En Éxodo capítulo 27, a ver, ¿cuál fue el primer aseguramiento? Asegúrese de qué. Asegurémonos de qué. El otro, asegurémonos que qué. Y no dormidos. Y el tercero, asegurémonos que no falte aceite, hermano. Vean qué interesante la cita de Éxodo capítulo 27 y verso 20. Voy a correr porque tengo que terminar y ser fiel al horario. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Hermanos, para Dios siempre ha sido especial el llamado de encender la lámpara y mantenerla prendida. Dios siempre ha hablado de la luz. Dios siempre ha dicho, traigan y mande a los hijos de Israel que traigan aceite puro. ¿Ustedes saben cómo se produce el aceite? ¿Sí? Machacando ¿qué? La aceituna. ¿Saben cuál es la única forma de que Cristo salga de su vida? Cuando usted sea machacado.
si usted no es machacado, si usted no es tratado por la mano de Dios, si Dios no viene y te aprieta para ver qué sale, hermanos, a veces vivimos en una soñolencia, a veces vivimos dormitando, a veces vivimos en la incongruencia de las Escrituras, a veces vivimos dándonos permiso para hacer cosas que usted sabe que no están correctas. Sí, hermano. Pero cuando Dios viene y te aprieta, ay, hermano, amado, entonces sí, hay que sacar, hay que machacar, tiene que salir, hermanos, el aceite. Hasta este punto las 10 vírgenes se muestran unidas en una misma expectación e interesadas en el mismo evento, hermano. Pero hay una diferencia entre ellas y esta es la forma como se preparan. 5 lo hacen sabia y prudentemente, 5 son negligentes, lo que evidencian en su descuido y falta de previsión, hermanos. Así que las 10 llevan brillantes lámparas en una mano derecha, solo 5 tienen reserva suficiente para toda la noche. En cuanto al significado del aceite, hay un acuerdo general, hermano, entre los más connotados estudiosos de la Biblia, hermanos, que verdaderamente simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? No hay por dónde perderse. Hasta este punto, las 10 vírgenes muestran unidas en un mismo objetivo. Pero unas llevaban su lámpara prendida, pero no llevaban la botella del aceite. La iglesia a veces parece que cabalga bien, ustedes, y dice la promesa, somos luz, somos sal. Pero a algunos hermanos no les alcanza. En los momentos arduos y difíciles, en la circunstancia, usted ve gente derrumbándose. ¡Aló! Cuando llegó el momento difícil, usted ve que la gente se le apagó. Aquel que danzó, que cantó, que alabó, que brilló, llegó un momento donde la circunstancia lo apretó, lo tocó, y usted lo ve como que, dijo aquel otro, todo se derrumbó dentro de mí. Todo se derrumba, hermano. Y entonces usted, hermano, no puede orar por mi hermanito. Hermano, ¿cómo? Si usted era el orador oficial de la iglesia. Hermano, es que viera qué duro me ha ido. Sí, hermano, a usted le puede ir duro. Usted puede necesitar la oración de su hermano y está escrito que oremos unos por otros. Pero, hermano, usted no puede que se le apague su lámpara, hermanos. No puede ni usted ni yo darnos el lujo de que la lámpara se apague. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos luz en medio del mundo que nos acecha con fuerza. Usted tiene que vivir para Cristo. Cuando usted sigue viviendo para usted, por eso usted va de mal en peor. Y yo también. Es que ahora tengo que cuidarme yo. Sí, hermano, está bien, cuídese. Pero no a costas del reino. No a costas de dejar a mi Cristo. No a costas de pagar el precio por ser un creyente virgen despierto. Amén. Es que hay gente que no quiere pagar el precio. Porque piensa que sufre el desgaste de la vida. No, es que ya, no, hombre, es que yo pasé por mucho. Yo tengo 30 años de ser cristiano, estoy yendo a la iglesia. No, yo tengo que cuidarme, tengo que dormir porque ahora estoy más roquillo y ahora tengo que dormir más. Hermano, usted tiene derecho a dormir todo lo que quiera, pero cuidado, porque eso es porque tu lámpara no está encendida. Tu lámpara no está alumbrando lo que debe alumbrar. Y yo se los digo en el nombre de Jesús y con todo mi respeto. Cuidado, iglesia, usted no se despierta y sigue viviendo tanto para usted. Pues yo, primero yo, segundo yo, después yo. Y si me queda tiempo con los demás. No, hermano, así no es la actitud de una lámpara encendida. Un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo, una virgen que se ha conservado, es una persona que lucha ferozmente, que está parado en la brecha, que está orando por los demás, que está a la necesidad de otros y no se sigue viendo tanto a sí mismo. Eso fue lo que Jesús dijo y hizo por nosotros. Todo lo dio por nosotros. ¿Y qué fue? ¿Que no le dolía la panza? También le dolió. ¿Y qué fue? Que no tuvo problemas, los tuvo con sus discípulos. ¿Y qué fue? Que no tenía circunstancias adversas. Sí, las tuvo en su núcleo familiar. Tuvo también la adolescencia. Pero no vemos ningún estrago en Jesús con la aborrecencia. No lo vemos, hermano. Vemos un Jesús cuerdo, un Jesús trazando a los 12 años, estando en el templo, discutiendo la palabra del Señor. Jesús todo lo dio, hermano.
El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir comprar y vender, hermano? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que yo? Esa es la última filminita. Hermanos, en la cristiandad de nuestros días observamos la radical división entre dos grupos. Y yo voy a hacer esa denuncia aquí, pública. Y que quede grabada, porta. Hay tradicionalistas que dicen que el bautismo del Espíritu Santo y sus dones fueron solo para la época apostólica. Entonces ya eso del tanto escándalo y danzar y brincar no es para nosotros. Yo le quiero advertir algo a ustedes que están aquí hoy. Esta iglesia, aunque nosotros somos independientes, somos bíblicos y aquí vamos a hacer todo lo que dice la Biblia. Sí. Si tenemos que pegar 4 alaridos, danzar y brincar, lo vamos a hacer. Sí, si tenemos que hablar en lenguas, lo vamos a hacer. Sí, amén. Si tenemos que pedir para que ustedes den porque no están dando, lo vamos a hacer. Sí. Si estamos y vamos a exigir a que los que están sirviendo se santifiquen y los que no están sirviendo se santifiquen más, también. ¿Sí? Para que más o menos usted sepa dónde está hoy parado. ¿Sí? Yo espero que no se me vayan. Pero si no, el Señor me agarre confesado. Porque ustedes son gente de Dios. Y la gente de Dios vive a la altura de la Escritura. Y la gente de Dios vive en la calidad de vida de lo que la palabra de Dios dice. No de lo que yo. Aquí, hermanos, aquí no hacemos, nosotros aquí como iglesia, hermanos, sinceramente, no tenemos, aquí no tenemos tanta dogmática. La única dogmática que nosotros tenemos aquí, hermanos, es la parte de la Santa Cena. Que le decimos, hermano, ojalá usted sea bautizado en agua porque tome la Santa Cena. Lo demás no, hermano, somos una iglesia muy libre. Y hemos pagado un precio muy alto por eso, hermano, porque aquí algunos en esa libertad y algunas dicen y hacen, a veces sí hasta estragos. Porque si estuvieran en otra iglesia, no los dejan ni abrir lo que se llame boquita. Ni les permitirían muchas cosas que a veces nosotros nos permitimos, pero nos permitimos porque somos gente que queremos ser abierta y no queremos. Pero también, hermanos, llega un momento donde las cosas hay que hacerlas como tienen que hacerse. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir comprar y vender? En Proverbios, en el capítulo 23 y en los versos 23, hermano, y la denuncia iba por ahí. No creen en el bautismo del Espíritu y sus dones fueron solo para la época apostólica. Y que hoy no necesitan más, hermanos. Peor aún, lo rechazan de plano como algo diabólico, así como a Cristo lo acusaron de endiablado sus propios enemigos en Juan capítulo 8, 48 al 52. Y atacan rabiosamente a otro grupo que sí acepta el bautismo y la proclama como la provisión del cielo para el fin de los tiempos, hermano. El Espíritu Santo está y quiere y nos anhela celosamente y necesitamos levantarnos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Sí. Hermano, porque si no, nos vamos a estar para atrás. No podemos negar la venida de Cristo, no podemos negar los dones espirituales, no podemos negar que el bautismo del Espíritu Santo es algo con lo que usted y yo necesitamos, hermano. Que usted lo recibió cuando recibió a Cristo. Que tiene que ser lleno, usted tiene que ser lleno. No sé si ustedes supieron la infausta noticia de la muerte de este hermano amado que está ahí en la ese sí se está gozando, ese sí yo creo que le está predicando a Dios, ese hombre tan atrevido, Gigi Ávila, murió hace como 2 semanas, pero ahí debe estar predicándole al Señor, ¿verdad? Cuando alábalo le decía, alábalo que él vive, alábalo que no es de palo. Gigi Ávila, un gran promotor, un pentecostal bien fuerte, hermano. Y él hablaba, y cuando venga la guerra entre Gog y Magog, aleluya, y alábalo. Y hablaba del cajón del diablo, del televisor. Y una vez lo entrevistaron y le preguntaron, Gigi, pero ahora resulta que usted ya sale en televisión. Dice entonces, sí, pero es que estos televisores ya no son el cajón del diablo. Le echamos fuera el demonio y ahora son santificados porque sirven para la gloria del Señor. ¡Aleluya! Es un hombre que sabía. Un hombre, hermano, que difícilmente le encuentren algo, hermano. Un pilar de la iglesia, como un Luis Palau. Porque ahora hay un montón que sea tan ingrato, hermanos. En Proverbios 23 quiere decir comprar y vender. Compra la verdad, dice Proverbios 23, y no la vendas.
Compra la verdad y no la vendas. En Apocalipsis el Señor le dice a la tibia iglesia de la Odisea que compre de mí oro refinado en el fuego. Hermanos, en la cristiandad de nuestros días observemos la radical división entre esos dos grupos. Los tradicionalistas que dicen que ya el bautismo no es. Hermano, y Jesús les está diciendo en el libro del Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, ¿usted es tibio o frío? Si eres caliente o frío, si eres tibio te vomitaré de mi boca. Y les dice, compre de mí oro refinado. Hermano, pero ¿qué está comprando la iglesia? ¿Qué está comprando la iglesia? La iglesia está comprando todo lo que le vendan allá afuera. La iglesia compra cosas, hermanos. Leen libros y no disciernen ni el espíritu del libro. Ven programas de televisión y se van a las faulas. Van a comprar faulas, van a comprar prosperidad, van a comprar sanidades que no proceden de Dios. Van a comprar todo lo que sea y que no es Cristo. La iglesia hoy, por no tener la lámpara encendida, hermanos, por no tener la provisión de ese aceite, está comprando lo que no es Cristo. Y ahí hay series de televisión, hay gente en la televisión, hay artistas, hermanos, que ya son artistas. Ya no son ministradores de Cristo, son solo artistas que no vienen por menos de $500,000 o $300,000, creo, para uno que anda por ahí. Ya no vienen, hermano, ya no ministran si no es echandi. Ya no es, hermanos, ya no hay. ¿Qué están comprando? ¿Qué está comprando la gente? La gente está comprando ideologías del mundo. La gente no está queriendo comprar la verdad de Dios. ¿Qué están comprando? Comprando prosperidad a como sea. Dé para que usted tenga. Compran prosperidad, compran engaño, compran, hermanos, estos falsos profetas que salen por todo el lado y por todo el mundo diciendo lo que no es Cristo. Y lo compran, los admiran, les aplauden, hermanos. Es porque el Espíritu Santo no está llenando. Es porque su lámpara no está encendida. Es porque no hay provisión. Cuando trataron de hacerse presentes al novio, tocando insistentemente, pero su momento había pasado y el novio las rechazó por inoportunas. Hay una parte de la iglesia que cree que puede hacer todo lo que quiere y después al final llega, Señor, ya llegué, es que ya me cansé de andar por allá, como yo creí que yo soy salvo, ¿verdad? Como yo era una virgen, las 10 vírgenes eran vírgenes, nunca dejaron de ser vírgenes. ¿Ah? ¿Qué fue la que no les permitió entrar? ¿Qué fue lo que no les permitió entrar? Ahí no se habla de adulterio, no se habla de fornicación, no se habla de algo que no hicieron. ¿Qué fue lo que no hicieron? No tenían la llenura del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice que usted tendrá que ser bautizado en fuego y en poder del Espíritu Santo. Santa Rama Ita Shat Alabasaya. ¿Sí? Si lo sabe, practíquelo, hermano. Que hablar de lenguas es lo mejor que Dios pudo hacer. ¿Sabe por qué? Es la única forma que nos mantiene controlados. Porque por lo demás usted y yo hablamos un poco de cosas que no son. Sitarama Sayan Dakabasaya. Amén. Aleluya. ¿Por qué no entraron? Y llegó y le dijeron, Señor, ábrenos. Pero el cierre de la puerta significa un gran número de cristianos que esperan la venida del Señor. Sin embargo, al final no participarán del gran gozo de los santos en ese momento dado. ¿Por qué? Han tenido muchas ocasiones de proveerse de la unción requerida. Hermanos, porque mientras el novio tardaba, que no supieron aprovecharlas. Ese es el penoso cuadro que describe la situación de muchas iglesias cristianas hoy en día que están durmiendo. Están ausentes del mundo en que vivimos, que no se dan cuenta de las fuerzas del infierno que están desatando una ola de satanismo, de vicio, de terrorismo, de comunismo, de tragedias por doquiera. La iglesia parece que está ausente, hermano. Nos importa más nosotros y lo que nos esté pasando a nosotros que esté pasando al vecino. Ya el vecino ni se conoce, menos ir a predicarle. Santo es el Señor. Como dijo el finado, alábele que Él vive, hermano. Alábele que no es de palo. Hermanos, ¿cómo van a combatir un mal sobrenatural con solo lámparas a medio llenar? Por eso hay muchas familias destruyéndose porque la lámpara no está encendida, hermano. Y si usted anda en la oscuridad se tropieza y cae.
¿Qué está escogiendo usted para su vida? ¿Qué estoy escogiendo para mi vida? ¿Ser lleno del Espíritu Santo? ¿Andar la lámpara encendida? ¿O estoy escogiendo por mí? Estoy escogiendo, sí, es que mi futuro, es que mis hijos, es que mi... Hermano, sí, qué dicha que usted se ocupe de sus hijos, qué dicha que usted se ocupe de su familia, qué dicha que usted es un gran trabajador, qué dicha que usted es una persona que de verdad está haciendo las cosas como tienen que ser hechas. Pero si usted no se ocupa del Señor, hermano, tengo malas noticias, perdió su rato, perdió su tiempo. ¿Cómo van a combatir el mal sobrenatural solo con lámparas medio llenas? Es que no creen que Jesús, que envió el Espíritu el día de Pentecostés, no solo para una breve temporada, sino para que esté con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es el único que puede vencer a Satanás y todo el infierno juntos, hermano. Por eso Satanás está haciendo lo que está haciendo, hermano. Hace estragos en la familia, hace estragos con la iglesia, hace estragos con su cuerpo, hace estragos con todo. Párate en el nombre de Jesús. Despierta, iglesia. Despierta, Gerardo. Despierta, pastor, porque si no esto se va a ir para el